Durante abril se celebra el Mes de la Danza. En Uchile TV lo festejamos mostrándote una selección de documentales del Departamento de Danza de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Hay un murmullo, hay un latido, hay una sonaja, hay una voz que está sonando en ese lugar. Hay tiempo, hay ancestros, ancestras. Son los pueblos anteriores a nosotros los que nos han ido transmitiendo que las rocas, las piedras, son nuestras abuelas, son nuestras protectoras, son esa sabiduría que se está transmitiendo en el tiempo, que nos están revelando nuestros antepasados. Arqueología del Gesto es el nombre de un proyecto. En sí es una problemática que vengo mirando, sintiendo hace ya un rato, que ha decantado en esto que hemos llamado arqueología del gesto. Sus antecedentes son la procesión y una comedia ancestral. Entonces, de estas antiguas preguntas que se fueron resolviendo de manera escénica en el ámbito de la danza contemporánea y la performance, llegó esta idea de poder profundizar aún más en observar las culturas ancestrales latinoamericanas, ya con un grupo multidisciplinario, interdisciplinario, multicultural, que buscan el encuentro con el otro, que buscan nuestras conexiones
con nuestros ancestros, en este caso el mapuche o el tiahuanacota, que es un poco más lejano, que busca despertar esta conciencia físico-espiritual energética con los demás, y no solo los demás, digamos, las personas, sino que también lo que nos rodea, como la naturaleza, y todo lo que habita y cohabita en estos espacios, de manera de poder sintonizar algo que todos tenemos, que es nuestro, que tiene que ver con nuestros orígenes. Eso podría sintetizar Arqueología del Gesto. ¡Oh! Fue súper motivante la búsqueda, porque partimos trabajando con los parentescos de las culturas tiahuanaco y mapuche. Y el haber encontrado estos símiles, por ejemplo, que se arman en la pirámide de Tiahuanaco, junto con el cultrún mapuche, que ambos trabajan con lo que es visible y lo que no es visible como un todo. Fue muy excitante en el momento en que empezamos a encontrar estos nexos. La huipala, como decía, es la representación de la realidad. Por lo tanto, no hay nada que esté fuera del contexto de la huipala. O sea, no es eso la huipala es todo, incluyendo el granito, incluyendo el rectángulo. Y es doble. Entonces, Wi es energía, que curiosamente se parece a chi. Que todo que el lenguaje que enseña, el lenguaje que tiene conocimiento es muy parecido en todo el mundo. Y pala o fala, porque es PH para nosotros, es la manifestación de la energía, o sea, del todo, en verdad, de todo es energía, en lo que es y en lo que no es. Entonces, por lo tanto, también, si yo lo veo desde el punto de vista, es la manifestación de la oscuridad y de la luz. Y efectivamente, en una meditación, tú puedes ver esta figura frente a la huipala. Mario, entonces, fala vendría a ser lo que no es. La manifestación de la o sea, lo que es y lo que no es. Lo que es y lo que no. Ambas cosas fala. Y wi energía. Energía. La manifestación de lo que es y lo que no es. O sea, lo que no es aquello que está fuera de mi conocimiento, pero es. O sea, aquello que para mí está fuera. La huipala es todo. O sea, la huipala decía, es arte, es poesía, es danza. Es todo. No puede no ser todo. Al tomar estas culturas como referentes de forma solamente, siento que hay una sabiduría ahí ancestral al momento de traer esas formas al actuar, ya sea en un ejercicio específico. Si bien podemos como tener estas intenciones, probar, como bajar ese ideario occidental, llevar como desprendernos, entender cómo se mueve nuestro cuerpo, aproximarnos a ciertas expresiones, la cosmología de los pueblos originarios, pero también hay un tiempo en que uno tiene que darse para poder comprender otra cultura. Estaban estos ejercicios guiados donde
empezamos a sacar el contenedor contenido, por ejemplo. Y eran dinámicas que nos iban haciendo explorar la relación de los cuerpos, el espacio, y que conectábamos inmediatamente con la construcción de la cultura y cómo el cuerpo actúa en esa cultura. Entonces, contenedor contenido tenía mucho sentido con eso, ¿no? De cómo uno se relaciona con el otro, cómo al mismo tiempo uno puede ser contenedor y puede ser contenido, o cómo uno se puede dejar contener, o el otro o puedes contener mucho. Siempre terminábamos reflexionando con esos conceptos, como cómo la sociedad se construye entonces desde este pequeño ejercicio que es contenedor contenido, cómo es la cultura, cómo es mi personalidad en esa cultura. Y eran bastante reveladores en ese sentido, sobre todo porque como justamente el proyecto tiene una idea cultural de ir a visitar culturas que no vivimos en ellas, pero tenemos algo de ellas, era súper interesante que estas dinámicas tan pequeñas te llevaran a ese lugar de preguntarte por la sociedad, por la cultura, por tu cuerpo en esa cultura. Fue violento, me acuerdo. Vamos a hacer el encuentro, el encuentro de dos mundos, muy entre comillas, pero la conquista. ¿Qué pasa con los cuerpos que se enfrentan a esa dinámica violenta del uno por sobre el otro, pero también a esa dinámica de como dos que tiran hacia lados contrarios, como culturas que no se encuentran, sino que se repelen y van así como tensionando? Entonces, obviamente, por la historia que sabemos, una fue por sobre la otra, pero también queríamos probar cómo era esta cosa que íbamos tensionando hacia ambos lados. Entonces era un ejercicio de mucha fuerza, muy lento, muy desgastador, donde veíamos realmente como qué cuerpo finalmente iba haciendo más este tironeo, ¿no? Y cómo el otro se desprendía de eso también. Y era muy interesante porque sí o sí igual teníamos que tener una conexión como para poder entrar en ese peso y hacer lo contrario, pero no era una conexión amistosa ni tampoco era una conexión como para conocernos corporalmente, era una conexión para ver dónde estaba la fuerza para yo tirar para el otro lado. Entonces era muy de ataque, a pesar de que era lento, pero era todo el tiempo ir sacando y ir venciendo. Había que vencer al otro de alguna u otra manera. Al ciertos ejercicios que hacíamos en los ensayos y que después quedaron para compartirlos en las residencias, venían justamente desde cómo podemos comprender la cosmovisión de los pueblos originarios y cómo podemos ir viendo cómo ellos perciben el tiempo, el espacio, a los otros cuerpos, y ahí apareció Espejo, como una manera de ir abriendo como el campo de percepción del cerebro, como el uno con el otro, y cómo esos finalmente se te podían ir cruzando, o como este simultáneo va atravesando el espacio y va haciendo el movimiento, pero no solo como el movimiento manos, piernas, qué sé yo, pero también como el movimiento ocular, ¿no? De lo que yo veo, y cómo eso va como permeando mi percepción de las cosas. Entonces nos llamaba mucho la atención y queríamos mucho probar esa percepción temporal espacial de los pueblos originarios, pero lo más interesante, más allá como de lo técnico que puede ser moverse precisamente un lado igual que el otro, a mí me interesaba más como cómo me cambiaba la percepción del espacio y el tiempo. Y cómo finalmente como que tu cerebro se ampliaba, si ya ni siquiera era derecho-izquierdo, sino que era un 360 de percepción donde ya el espacio se te transformaba. Abrir estos espacios de alguna manera nos permite encontrarnos quiénes somos, de dónde venimos
y también nos permite preguntarnos qué nos constituye como materia. Entonces el cuerpo ahí viene también a revelarnos que hemos sido sometidos a una manera de actuar, a una manera de accionar, a una manera de transitar con los demás, que tiene que ver con nuestras nuevas, digamos, con las culturas más actuales, colonizadoras, ¿no? Entonces, claramente desde ahí el poder tocarnos, mirarnos, jugar juntos, es una problemática, es algo que culturalmente nos han ido quitando a través de nuestro desarrollo como personas, como seres. Y desde ahí Arqueología del Gesto viene a problematizar qué es lo de dónde somos, ¿no? ¿Qué nos hace sentido? Y claramente ahí hay tensiones. El trabajo de choque es un encuentro, no siempre los encuentros son sutiles, delicados, de mucha escucha. A veces los encuentros son como una colonización encontrándose con una nueva tierra. A veces resistirse a ciertas mutaciones, a ciertos cambios. El choque también es una forma de abrazar lo que nos sucede, de abrazar esa energía en uno, esa energía en otro, y se materializa en un golpe de energía. La trutruca, el ejercicio, partió también de un ejercicio de respiración, como de comprender este organismo respiratorio que uno trae y todo lo que se provoca también en el cuerpo, también como de distintos tipos de respiraciones provocan distintos estados también en el cuerpo. Estar consciente de la respiración, estar consciente de cómo la respiración que implica órganos y que implica el aire, que implica el ambiente y que no solamente implica órganos internos, sino que también de pronto nos empezamos a dar cuenta que, a ver, esto está alterando la manera en cómo siento el piso, ¿no? O de pronto esto está alterando mi lucidez, ¿no? De pronto me sentía más despierto, de pronto me sentía como más como adormilado, y todo eso a través de la respiración, ¿no? Y cómo la respiración y la relación que tenemos con el ambiente, la manera en que nosotros nos relacionamos con el ambiente, nos ingiere directamente con nuestros estados internos y con nuestros estados mentales, ¿no? Siento que el ejercicio de tocar un instrumento, de sentir un instrumento, ya es un territorio ganado, ya es un espacio que nos permite volver a mirarnos desde otro lugar. Y en ese sentido yo sí siento una aproximación con algo más ancestral, con nuestra cultura mapuche, y en especial ocupando sus sonoridades, ocupando bueno, lo que yo he ido investigando, que es la trutruca, y sus posibilidades rítmicas y melódicas y expresivas, que son muy
elocuentes y también muy matizables. Pueden ir desde una euforia, desde una alegría, poder expresar una rabia o expresar un lamento. Y que la gente entra y conecta. Y por otro lado tenéis todo lo de rítmica, la rítmica que yo no sé cómo, pero ya me doy cuenta que el 3 tiene algo tan potente en la tierra, y por algo, esto no lo he estudiado como directamente, pero sabemos que los ritmos ternarios en la cultura mapuche están súper presentes como trance. Siento que mi mente se sitúa en un plano que es muy receptivo, que en el fondo no es necesario pensar concretamente una acción ni un objetivo, sino que simplemente sentir los estímulos que me propone el espacio primero y la interacción con la otra persona, y naturalmente van habiendo pistas, van habiendo estímulos, van habiendo como de todo, movimientos, desplazamientos, olores, colores, sensaciones, y que en el fondo siempre la mente está a disposición de la interacción con el espacio y con un otro. Con estas dinámicas que no era como una coreografía o un paso técnico como de apréndete esto y lo necesito que lo repitas 5 veces y cada vez más rápido y terminamos en esta pose o qué sé yo, o una improvisación como de ya nos vamos a mover nomás y ahí vemos lo que sale, sino que eran reconociendo ciertas cosas que están en nuestro contexto, ¿no? Como si bien nosotros no vivimos una cultura mapuche, sabemos que
esa historia trasciende y podemos encontrar mucho de eso en pequeñas cosas de las que habitamos. Entonces era como rescatar esas pequeñas cosas de las que habitamos, reconocerlas en el cuerpo y moverlas. Y para mí más bien ha sido un reconocimiento de mí mismo, de mi cuerpo, del cuerpo de los demás, de saberme sensible ante las otras corporalidades, que pues es algo que no sucede en filosofía, ¿no? O sea, en filosofía tú eres sensible ante las ideas de los otros y los lees y charlas con ellos. Cada vez charlas menos, cada vez lees más. Y aquí no, aquí de hecho muchas veces pasaba que no teníamos que hablar, no hablábamos, no te puedo decir que un 0% de símbolo, pero había por supuesto mucho menos caracteres simbólicos a los que yo estoy acostumbrado, ¿no? Y había más caracteres cualitativos, ¿no? En tanto que es sentirse, sentir al otro, sentir el piso, sentir el espacio. El proyecto me ha ayudado a afinar esa sensibilidad, escuchando mi cuerpo, llevando mi cuerpo a otros espacios, a contacto con otros seres. Ser humano, ser piedra, ser árbol, ser tierra. Durante este último periodo y en el contexto pandemia, COVID-19, nos vimos en la obligación, digamos, de no suspender, sino que más bien transformar y adaptarnos a estos nuevos tiempos. Así que ver y llevar a cabo este proyecto vía online fue un desafío que nos obligó a cuestionar nuestras pistas, nos obligó a cuestionar las maneras de transmitir este material que hemos estado descubriendo, abriendo, compartiendo. Y nos llevamos una grata sorpresa, ver que hubo interés. 25 personas nos acompañaron en este proceso, gente del norte de Chile, del sur de Chile, gente de Argentina, una chica brasilera, un chico mexicano, y fue bien conmovedor darnos cuenta que nos podemos seguir acompañando, podemos seguir transmitiendo, y nuestro material también se adaptó y encontramos pistas nuevas que se adaptan a este modo de trabajo. Así que estamos contentos de poder adaptarnos a esta nueva realidad y seguir cultivando y seguir expandiendo esta investigación, esto que es arqueología del gesto. Una muestra, un vislumbre de un proceso en constante movimiento. Somos el encuentro y el desencuentro, el juego y la lucha, formas de vida encarnadas, cuerpos como ruinas que vamos explorando y encontrando culturas, fantasmas vivos de Occidente y de nuestros pueblos originarios.